Vamos a explicar el concepto de cambio de base. Vamos a centrarnos primero en el concepto de coordenada de un vector respecto de una base. Este es un concepto fundamental en el álgebra lineal porque nos permite pasar de entes abstractos, como son los vectores, a entes concretos, a números, poder representar, como en este caso, pues un ente geométrico, como son los vectores del plano, como por ejemplo el vector v este que está pintado en rojo, por unos numeritos, que bueno, ya veremos que van a ser el 3 menos 1 o el menos 5, 2, depende en qué base nos estemos fijando, es fundamental. Entonces, las coordenadas de un vector respecto a una base no son más que una manera de expresar ese vector numéricamente, como hemos dicho, y evidentemente al cambiar de base cambiamos esas coordenadas. Centrándonos en el espacio vectorial de los vectores del plano, donde todo se puede visualizar y pintar de manera bastante intuitiva, pues vamos a partir de un vector v, que es este que yo he pintado aquí, y el único dato que tenemos inicialmente es que tiene coordenadas 3 menos 1 respecto de la base b1, que son los vectores 1, 0 y 1, 3. Yo aquí he partido de un sistema de representación en coordenadas cartesianas, donde he elegido ya una unidad de medida. Bien, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación, entendiendo que todas las líneas son rectas y que todas estas unidades de medida están medidas de verdad bien. Y pues nada, dibujamos el vector 1, 0, que es el v1, que es este, ¿vale? Una unidad en el eje x, 0 unidades en el eje y, vector v1, vector v2, que es el 1, 3, una unidad en el eje x, 3 unidades en el eje y, este es el vector v2. Y decimos que el vector v, este que he pintado en rojo, tiene coordenadas 3 menos 1 respecto de esa base. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el vector v es 3 veces el vector v1 y menos una vez el vector v2, 3 menos 1. Gráficamente, ¿eso qué significa? Pues aquí lo tenemos, que el vector v es 3 veces el vector v1, 3 veces el vector v1, que sería este vector hasta aquí justamente, este es el vector 3 veces v1, menos una vez el vector v2. Es decir, menos una vez el vector v2. Si este es el vector v2, este es el menos v2, ¿vale? Suponiendo, repito, que esta medida sea la misma y que esto sea una línea recta, pues entonces este es el menos v2. ¿Vale? Entonces, usando la regla del paralelogramo, 3 veces v1 más menos una vez el vector v2, o 3 veces v1 menos el v2, nos da el vector v. Eso es lo que significa que el vector v tiene coordenadas 3 menos 1 respecto de la base b1. ¿Vale? ¿Qué ocurre si cambiamos de base y ahora elegimos otra base del mismo espacio vectorial, en este caso de los vectores del plano? Elegimos otra base porque vamos a cambiar la unidad de medida. Si estuviéramos en física diríamos que porque vamos a cambiar el sistema de referencia. Vamos a medir con otras unidades porque nos interesa ahora colocarnos a mirar a estos vectores de otra manera. Bueno, pues vamos a cambiar a la base formada por los vectores v3, que es el 0, 1, que es este, y el v4, que es el 1, 1, que es este. ¿Vale? Están en negro. Entonces, con respecto a esa base, quiero calcular las coordenadas del vector v, de este mismo vector v. Entonces, ahora, desde el punto de vista gráfico, lo que tengo que escribir es el vector v como combinación lineal. Estos son combinaciones lineales. Es decir, tengo que escribir el vector v como combinación lineal de los vectores v3 y v4. Esa combinación lineal sería cuántas veces tengo que sumar el vector v3 y cuántas veces el vector v4 para obtener el vector v. En este caso, el vector v lo obtengo como menos 5 veces el vector v3, menos 5 veces el vector v3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, menos 5 veces el vector v3, que es este vector que tenemos aquí, que termina aquí, más 2 veces el vector v4. El vector v4 es este, una vez, pues 2 veces sería este. Si yo sumo el menos 5 veces v3 más el 2 veces v4, otra vez por la regla del paralelogramo, es decir, menos 5 v3 más 2 veces v4, o aquí, más 2 veces v4, lo que obtengo es el vector v. He obtenido que las coordenadas del vector v respecto de la base b2 son menos 5, 2. Esto se puede automatizar, dado que ya estamos en álgebra lineal y que las matrices son fundamentales, gracias precisamente al concepto de coordenadas, esto se puede automatizar. Es decir, si yo tengo ahora otro vector del que conozco sus coordenadas respecto de la base B1 y necesito sus coordenadas de la base B2, tengo que volver a hacer todo este procedimiento, esta resolución gráfica o esta resolución analítica, como veremos en la otra transparencia, o se puede hacer de una manera automatizada. Se puede hacer de una manera automatizada y para eso necesitamos la matriz de cambio de base de B1 a B2.
Es decir, la matriz que me permite, sabiendo las coordenadas de los vectores respecto de B1, obtenerla respecto de B2. A esa nosotros le vamos a llamar matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Una vez obtenida esta matriz, que ahora explicaremos cómo se obtiene, directamente lo único que tengo que hacer es introducir las coordenadas de cualquier vector respecto de la base B1 por columnas, ¿vale? En este caso, las coordenadas que tiene el vector V respecto a la base B1, 3 menos 1, la introduzco en esta columna, multiplicando la matriz de cambio de base por esas coordenadas respecto de B1, obtengo directamente las coordenadas respecto de B2. En la otra transparencia lo que vamos a ver es cómo se obtiene esta matriz de cambio de base. Esa matriz lleva siempre por columnas las coordenadas de los vectores de la primera base con respecto a la segunda. Vamos a la otra transparencia y aquí volvemos a tener B1 y B2. Calculamos las coordenadas de los vectores de la base B1 respecto de la base B2. Primer vector de la base B1, el 1, 0, calculo sus coordenadas ya analíticamente respecto de la base B2. Es decir, pongo el primer vector de la base B1 como combinación lineal de los vectores de la base B2. Eso es lo que he expresado aquí. Resuelvo ese sistema de ecuaciones y obtengo, me sale un sistema compatible determinado porque tengo una base, las coordenadas son únicas y lo que obtengo son esos escalares que me dan la combinación lineal, esos numeritos que me dan la combinación lineal. Es decir, obtengo alfa 1 y beta 1, que en este caso me sale menos 1, 1. Ese menos 1, 1 lo coloco en la primera columna de la matriz de cambio de base. Hago lo mismo con el segundo vector de la base B1, calculo sus coordenadas respecto de la base B2, resuelvo el sistema y ese 2, 1, que serían las coordenadas del vector 1, 3 respecto de la base B2, lo pongo en la segunda columna y ya tengo la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B2. Por ejemplo, si V tiene coordenadas 5 menos 3 respecto de B1, nos permite esa matriz obtener sus coordenadas respecto a la base B2. Es decir, simplemente, como hemos dicho, hay que multiplicar la matriz de cambio de base, la matriz P que hemos llamado, esta matriz, multiplicarla por las coordenadas respecto de B1 y obtendremos directamente las coordenadas respecto de B2. Esta matriz nos permite hacer esto, como decíamos antes, de manera automatizada, es decir, incluso cuando estos sean letras, es decir, cuando estos representen de manera genérica, es decir, si yo aquí pongo x, y minúscula, si a mí me dan las coordenadas x y minúscula de un vector respecto de la base B1, yo podré obtener las coordenadas x y mayúscula de ese vector v respecto de la base B2. Por otro lado, también decir que este proceso es totalmente generalizable. Si en vez de en R2, si en vez de vectores del plano tenemos vectores del espacio o de mayor dimensión, pues simplemente si estuviéramos en R3 tendríamos vectores con 3 componentes, tendríamos 3 vectores, las bases tienen 3 vectores en R3, aquí igual 3 componentes y 3 vectores, y entonces lo que ocurriría es que la matriz de cambio de base es una matriz cuadrada de tamaño 3×3 en vez de 2×2 como esta, es decir, en la primera columna irían las coordenadas del primer vector de la primera base respecto de la segunda, en la segunda columna las coordenadas del segundo vector de la primera base respecto a la segunda, y en la tercera columna irían las coordenadas del tercer vector de la primera base respecto a la segunda base. Decir también que estas matrices de cambio de base siempre son cuadradas, evidentemente, y siempre son inversibles.